Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Es un gozo o es un privilegio el poder cantarle amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, en esta tarde le damos gracias, Señor. Gracias por su presencia, Padre. Gracias, Señor, porque usted nos tiene juntos, mis hermanos que estamos aquí, pero también mis hermanos que están en línea. Muchas gracias porque, Señor, nos ha hecho parte de su familia, parte, Señor, de su iglesia, de su templo. Gracias, Padre. En esta hora queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos ser dirigidos, Señor, por tu Espíritu Santo. Que usted esté obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Que esté abriendo nuestro entendimiento, que esté abriendo nuestros oídos para escuchar su voz, escuchar lo que usted tiene para nosotros en esta tarde. Que realmente prestemos oído y que esté quitando, Señor, toda distracción que pudiera haber en este momento. Gracias le damos, Padre. Queremos ser llenos, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, empezamos hoy a meditar el libro de Ageo, pero yo creo que ya estamos empapados de Ageo, ¿verdad? Ya escuchamos introducción de Ageo, ya escuchamos podcast de Ageo también, hoy una pequeña reflexión, pero yo creo que hay algunos también que tal vez no siguen la meditación. Y por eso voy a dar una pequeña, no introducción, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco que este libro es un libro en realidad post-exilio. ¿Qué es esto? Que es, se escribe o es después de que el pueblo de Israel regresa de la cautividad de Babilonia, ¿sí? Si nosotros recordamos este pueblo de Israel o este pueblo de Judá, ya siendo el pueblo de Judá, porque el pueblo de Israel fue llevado cautivo antes, ¿sí? Por el imperio de Asiria en el 722. Y después queda el pueblo de Judá, pero también este pueblo, por su desobediencia, va cautivo a Babilonia. Sí, no sé si recordamos esto, yo creo que sí, la mayoría, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Este pueblo está en Babilonia y Dios está con ellos. Si nosotros recordamos el libro de Daniel, vamos a recordar que ahí está realmente Dios con ese pueblo, con ese remanente. Dios había dicho que ellos iban a regresar 70 años después. Esto se cumple. Entonces, igual hay 3 regresos, igual que hubo en 3 deportaciones, se fue este pueblo, igual hay 3 regresos. Y el primer regreso es con este hombre gobernador llamado Zorobabel. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? De que ellos reedificaran el templo, ¿sí? Este es el primer motivo por el cual ellos regresan. Y vamos a ver en el verso 1, hermanos. Dice el verso 1: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo. Bueno, nos presenta que vino palabra de Dios. ¿A quién? ¿A quién está diciendo aquí? Primeramente, Dios hablando a través del profeta Ageo. Después, este Ageo le habla ¿a quién? A Zorobabel, que es el gobernador. Este Zorobabel lo puso el rey de Persia, en realidad, ¿sí? Este gobernador o este Zorobabel lo puso como gobernador de Jerusalén, ¿sí? Ahora ya no había reyes. Si se acuerdan que antes había reyes, ahora ya es un gobernador, este hombre Zorobabel. Y también ¿a quién? Al sacerdote Josué, ¿sí? Desde la entrada, la Biblia quiere señalarnos algo.
El nombre de Ageo realmente quiere decir fiesta o solemnidad o festividad, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. El nombre de Zorobabel quiere decir simiente en Babilonia. O sea que él nació en Babilonia. Este hombre nació allá en Babilonia. Pero en realidad este hombre es descendiente o viene de la genealogía de David. ¿Sí? De David. Y por último, este nombre de Josué, bueno, creo que es más conocido, ¿no? Como Yeshua el Salvador. Entonces, vemos que tanto este hombre Zorobabel, que es el gobernador de la descendencia del rey David, y este hombre Josué, sacerdote y salvador, creo que nos quiere la Biblia dirigirnos hacia una persona, ¿verdad? Pero dice que habla este hombre Ageo y dice el verso 2: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué está diciendo el pueblo? El pueblo estaba diciendo esto, hermanos. Aún no es tiempo, todavía no es tiempo de qué, de que reedifiquemos la casa de Dios. No está diciendo que no la van a hacer, está diciendo que aún no es el tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos dijeron esto? Esto lo vamos a ver en el libro de Esdras. Y vamos a Esdras, hermanos. Capítulo 1. Solamente voy a leer algunos versos para que tengamos la idea completa. Esdras 1, versículo 2. Dice así: así ha dicho Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le reedifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. ¿Sí? Aquí está diciendo que Ciro está mandando realmente a todo el pueblo de Jerusalén que quiera volver. O sea, ellos están en Babilonia, que quieran volver a Jerusalén. ¿Para qué? Para que levanten el templo. ¿Sí? Entonces, mire lo que dice el verso 4. Y a todo aquel que haya quedado en cualquier lugar de donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Mira lo que dice el verso 6. Y todos los que estaban a sus alrededores les ayudaron con plata, con oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. ¿No le recuerda esto algo? ¿De dónde también salieron con riquezas, con oro? ¿Recordamos de dónde? De Egipto, ¿verdad? Sí, de Egipto. En realidad, muchos dicen que esto es el segundo éxodo. ¿Qué es éxodo? ¿Qué significa éxodo? Salida. ¿Sí? Entonces, en realidad, parece que están haciendo lo mismo. Y también dice el verso 7 que el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. O sea, también el rey Ciro dio en realidad todos los utensilios que el rey Nabucodonosor se había llevado. Entonces dice el capítulo 3, versículo 1. Mire, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad,
se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, este es Josué, o sea el sacerdote, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y mire, ellos llegando, ¿qué fue lo que hicieron? Edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Sí? Ellos llegando, fue lo primero que hicieron, levantaron o edificaron ese altar. ¿Y qué hicieron? Dice el verso 3, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, dice, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Sí? Ellos establecieron también, dice, sus fiestas, dice el verso 4, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos. Entonces ellos empezaron a hacer estas ofrendas a Dios. Pero ¿qué pasó después? Nos dice el capítulo 4, hermanos, que los que vivían en Samaria se enteraron, ¿sí? Los samaritanos, como uno los llama, se acuerdan que los samaritanos no quieren a los judíos. Entonces dice el capítulo 4, verso 2. Vinieron Zorobabel y los jefes de las casas paternas y dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Ellos están diciendo: vamos a edificar con ustedes porque también nosotros buscamos a Dios. Pero en realidad estos buscaban a Dios, pero también buscaban otros dioses. En realidad la fe de ellos no era una fe completa en Dios. Dice así, el verso, vamos al 3 para no tardarnos. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Sí? ¿Cómo vemos aquí a Zorobabel y a los líderes? Como celosos de esa obra de Dios. No, nosotros lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero mire lo que pasó entonces. Pero el pueblo de la tierra, o sea, los samaritanos, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Y también dice ahí que sobornaron, ¿sí? Y bueno, si usted lee, que está bien, que me gustaría que lo leyera, usted va a ver cómo lo sobornaron mandando una carta diciendo: estos judíos son problemáticos, no van a querer pagar impuestos. Y cuando ellos tenían reyes, en realidad eran reyes, en su tiempo fueron buenos conquistadores. Entonces hicieron que el siguiente rey, Artajerjes, realmente diera un dictamen de ¿qué? De que se cancelara la obra de Dios. Dice el verso 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Sabe cuánto tiempo, hermanos? 14 años aproximadamente. ¿Sí? Paró. Ahora, hermanos, este pueblo, volvemos a Ageo, estaba diciendo: no, aún no es tiempo. ¿Por qué? Por el temor que hubo. Tal vez al principio ellos sintieron temor, ¿sí? Porque dice que en realidad los hombres llegaron con violencia y sintieron temor. Pero después, a lo mejor este problema sí fue primeramente externo, hermanos, pero después fue interno. La Biblia no lo va a decir ahorita. 14 años, de 12 a 14 años sin edificar, sin levantar la casa. Entonces, dice así el verso 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesanadas? Y esta casa y mi casa está desierta. ¿Qué está diciendo Dios
parece que está diciendo como una pregunta retórica, ¿no? Ya sabiendo la respuesta. O sea, ustedes dicen, es tiempo de estar en sus casas, o sea, ellos ocuparon ese tiempo ¿para qué? Para arreglar sus casas, ¿sí? Para adornar sus casas. Mientras que la casa de Dios está, ¿cómo? Desierta, en ruinas. Y muchas veces, hermanos, esto lo ocupan para decir que tenemos que traer cosas o monetario ¿para qué? Para la casa de Dios. Pero en realidad lo que está diciendo aquí es algo mucho más grave, mucho más delicado. Tal vez podríamos aplicarlo ahora a nuestros tiempos. Por esta pandemia, ¿cómo está la iglesia? Puede estar sola, ¿verdad? Yo creo que si se está cuidando, creo que no hay ningún problema. Pero muchas veces podemos ir a otros lados, pero no venimos a la iglesia. Entonces ahí sí está para reflexionar en realidad dónde está mi interés. Pero ¿qué entonces es lo que está diciendo aquí? En realidad, hermanos, con esta pregunta, Dios está diciendo cuál es la condición de la vida espiritual del pueblo. ¿Dónde está quedando Dios? Ellos se preocupan por sus casas y no está mal arreglar sus casas. Pero ellos tenían otra cosa en primer lugar. Y mire hasta dónde estaba cayendo. Dice el verso 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tiene este pueblo? ¿Por qué tenía que meditar? Porque mire dónde estaba cayendo. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está diciendo aquí Dios? Les está mostrando su condición, hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque Dios no está diciendo que no tienen las cosas. Dios está diciendo, ustedes tienen las cosas, pero esas cosas ya no les satisface. Hermanos, ¿quién podríamos decir que es de esta manera? ¿No el mundo? Puede tenerlo todo, pero si no tiene a Dios, nunca va a encontrar satisfacción en ningún lado. Y este pueblo está cayendo en lo mismo. Por eso dice, ustedes mediten en sus caminos. Están desviándose del camino de Dios. Están yéndose por el camino de los gentiles. Esa gente que no se satisface con nada. Ellos lo tenían. Ellos comían, pero dice no se sacian. Ustedes tienen comida, pero en realidad, ¿qué pasa? Tienen abrigo. Lo tenían. Entonces, ¿dónde estaba cayendo este pueblo? Ahora, mire lo que está diciendo en el versículo 9. Buscad mucho y halláis poco. Y encerráis en casa. ¿Qué es esto? O sea, ustedes van, siembran, recogen su cosecha o recogen poco, lo encierran en su casa o su despensa, como ustedes quieran decirle, pero en este tiempo yo creo que iban y recogían cosecha y ellos lo guardaban. Pero ¿qué dice Dios?
y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Les da la respuesta. Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos y sobre vosotros la lluvia y la tierra y sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Esto quién lo hizo? Dios. ¿Sí? Dios. Hermano, lo que está diciendo aquí es algo hermoso, en verdad. Primero, yo creo que nos hace recordar ese pacto que Dios hizo, esa palabra en Deuteronomio 28. Si ustedes me obedecen, yo los voy a bendecir. Pero si no me obedecen, entonces, ¿qué va a venir? Sequía, hambre. Pero hay algo más, hermanos, que yo pude ver aquí. Esa ley que Dios dio, digamos en el Antiguo Testamento o en el Pentateuco con Moisés, ¿para quién era? ¿Para los pueblos que estaban alrededor o para su pueblo? Para su pueblo, ¿no? ¿Verdad? Entonces Dios, al cumplir su ley, ¿qué les está diciendo a este pueblo? Ustedes son mi pueblo. Yo estoy obrando conforme yo había dicho anteriormente. ¿Con quién? Con mi pueblo. Dios les está haciendo ver, hermanos, que están mal. Dios les está diciendo anteriormente: ustedes están desviando del camino. Regresen. Eso es bendición. Y esto Dios lo hace ¿con quién? Con el que es su pueblo. Tal vez está trayendo escasez, sí. Necesidad, sí. ¿Para qué? Para que se den cuenta que están yendo por un camino equivocado. Esto es algo maravilloso, hermanos, que Dios hace. Voy a leerles algo que dice un escritor, lo voy a parafrasear. Y este escritor dice esto, dice así: Él está diciendo: yo soy tu Dios. Si yo no fuera tu Dios, yo te dejaría en paz. ¿Sí? Tal vez yo no actuaría. Dice así: si no te hubiera escogido para que seas mío, no tendría tanto cuidado de ti. Dice así: Él se dio a sí mismo para ser tu tesoro. O sea, Dios quiere ocupar el primer lugar. Que en Dios el hombre se sienta satisfecho. Dice, no sería tan diligente, dice, en despojarte de todos los demás tesoros. ¿Qué está haciendo Dios? Está haciendo que el pueblo vea su condición. ¿Dónde está poniendo su mirada? ¿Dónde? En las cosas de este mundo. Buscando satisfacerse con las cosas de este mundo. Dice así: pero porque eres mío, dice, yo voy a apartar tu amor de este pobre mundo. ¿Sí? El amor que tú tienes para este mundo, yo lo voy a apartar.
¿Para qué? Para que ese Dios que escogió a este pueblo realmente sea el centro de su vida. Está diciendo aquí algo hermoso al tratar al pueblo de esta manera. Ustedes son míos. ¿Y cómo resultó, hermanos? Dice así: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, y la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Resultó para bien lo que Dios hizo? Sí. Dice, temió el pueblo a Jehová. ¿Qué es esto? Tuvo reverencia ante ese Dios. Pero ahora, hermanos, ¿por qué el pueblo estaba en esa situación? ¿Por qué? Dios les dio la solución. Leemos el versículo 8. Dice así: sembráis mucho y recogéis poco. No, perdón. El versículo 8, yo estoy leyendo mal. Subid al monte y traed madera, reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sí? Hermanos, Dios le está dando la solución a este pueblo. ¿Para qué era el tabernáculo en el tiempo de Moisés? ¿Para qué era el templo en el tiempo de Salomón? ¿Qué representaba ese templo? La presencia de Dios. Dios morando en medio de su pueblo. Entonces ellos, al descansar todo este tiempo y no levantar el templo, en realidad Dios, ¿dónde estaba? ¿En dónde lo tenían? No era el centro de su vida, no estaba en medio de ellos. Por eso el pueblo se desvió y se quiso satisfacer con otras cosas. ¿Sí? Realmente el templo era importante. ¿Por qué? Realmente representaba esa comunión del pueblo. ¿Con quién? Con Dios. Ahora dice, ¿para qué Dios quería que ellos reedificaran la casa? Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Hermanos, Dios quería poner su voluntad en ese templo. Dios quería que el pueblo estuviera bajo la voluntad de Dios, bajo la soberanía de Dios. Y entonces, como consecuencia, ¿qué iba a pasar? Al vivir ese pueblo, al vivir bajo esa voluntad de Dios, ¿qué iba a pasar, hermanos? Iban a glorificar a ese Dios. Iban a darle gloria a ese Dios. ¿Por qué? Al mostrar cómo es ese Dios, ellos iban a mostrar, aceptando ese gobierno, esa voluntad de Dios, ellos viviendo, mostrando a los demás pueblos cómo es ese Dios. Eso es glorificar a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Dice Dios, por eso los escogí, para que ustedes me fueran por fama. O sea, ustedes extendieran como ¿quién era ese Dios? Por honra,
por gloria. Ustedes tienen que mostrar cómo es ese Dios. Pero ahora, hermanos, ¿quién es este templo? Primeramente era un templo físico, ¿verdad? Para en este momento. Pero después, mire, vamos a ir a Juan. Juan capítulo 2. ¿Estamos ahí, hermanos? Leímos capítulo 2, versículo 19 al 21, dice así: respondió Jesús y dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿quién se presenta como el templo? Jesús, ¿verdad? Pero ahora vamos, capítulo 6, versículo 38. ¿Estamos ahí? 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire lo que está diciendo. Jesús como el templo, ¿qué habitaba en él? ¿Su voluntad? No. ¿La voluntad de quién? Del que lo envió, del Padre. ¿Sí? La voluntad del Padre. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Y haciendo la voluntad de su Padre, ¿qué pasa? Vamos a Juan 17. Juan 17:4. Dice así: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Mire lo que está haciendo Jesús. Como el templo, Él teniendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que Él viniera a morir. ¿Qué hace Jesús ahora? Le dice: yo te he glorificado. Le está diciendo a Dios: en esta tierra, como he acabado la obra. Hermanos, aquí estaba Jesús orando. ¿Por qué? Porque se llegaba el tiempo de su crucifixión. Entonces, Jesús toma eso como un hecho. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Sí? ¿Cómo glorificó a Dios, hermanos? Haciendo su voluntad. Y vamos a 1 Corintios. Capítulo 3, 16. Aquí voy a mostrar las dos cosas juntas, hermanos. Mire lo que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, ¿quién es templo, hermanos? Nosotros, la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Quién hizo esto posible? A través de la muerte y resurrección de Cristo, nosotros somos templo. ¿Sí? Él dio su vida para que fuésemos templo. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Primeramente. Y luego dice: y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hermanos, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuál fue ese nuevo pacto?
¿Sí recordamos? ¿Qué dijo Dios? Que Él iba a dar un espíritu, o iba a poner su espíritu dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que pudiéramos obedecer, ¿sí?, sus mandamientos, sus estatutos. Antes esta ley estaba escrita en tablas, pero ahora nosotros, teniendo ese Espíritu Santo, ¿qué hace? Él nos hace obedecer la voluntad de Dios. Que podamos obedecer la voluntad de Dios. Que anhelemos la voluntad de Dios. ¿Sí? Esa es la obra del Espíritu Santo. Nosotros como templo, Él en nosotros, ¿qué hace? Que podamos aceptar la voluntad de Dios. Capítulo 6. Voy a ir terminando, hermanos. Versículo 19 y 20. Mire lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, ¿sí? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? ¿Qué está diciendo aquí? Hermanos, si nosotros leemos lo que Pablo está diciendo, es que en realidad, o vemos anteriormente, estos corintios se estaban dejando llevar por lo que los griegos decían, o los gnósticos, que yo con mi espíritu adoro a Dios, pero con mi cuerpo yo puedo hacer lo que yo quiera. No le afecta. Entonces Pablo tiene que mencionar esto. No. Ustedes tienen que glorificar a Dios. ¿Dónde? En sus cuerpos. O sea, ese espíritu en nosotros nos hace hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde se refleja? En lo que hacemos, hermanos. ¿No es cierto? Sí. En lo que hacemos. Entonces, hermanos, debemos pensar el día de hoy cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios, para que esa voluntad de Dios permanezca en nosotros. ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Sí? A través de su palabra. Dice el salmista en el Salmo 119:35, guíame por sendas de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Sí? Guíame, dice el salmista, por esas sendas, por ese camino donde están tus mandamientos, porque yo ahí tengo mi voluntad. En esta palabra encontramos cuál es la voluntad de Dios, hermanos. Y hoy tenemos que reflexionar en qué nos habló el pasaje del día de hoy. Tal vez Dios nos muestra cuál es nuestra condición. Si realmente Dios es el centro de mi vida, en Él estoy satisfecho. O tal vez Dios está trayendo alguna dificultad. Puede ser escasez, puede ser enfermedad. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de decirte, tú eres mi pueblo, tú eres mío, y yo por eso estoy cumpliendo mi palabra en ti, porque yo quiero que tú me voltees a ver a mí. Quiero que me pongas como el centro de tu vida. Yo quiero ser tu tesoro.
¿Es eso Dios, hermanos? ¿O estamos como este pueblo? Dios hace las cosas para que volteemos a verlo a Él. Y como este pueblo realmente dice que temió a Dios, que también nosotros volteemos a ver a ese Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora le agradecemos, Padre. Gracias por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque realmente a través del pasaje nos habla, nos indica, Señor, en qué estamos mal, en qué quiere que realmente meditemos en nuestros caminos. Usted quiere ser el centro de nuestra vida. No somos merecedores, Señor, de esta gracia, de que realmente usted esté buscando al hombre, porque eso fue lo que hizo. Le hace entender, le hace ver su camino, y eso es parte de su gran amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Permita que ese Espíritu Santo que está en nosotros cada día quite aquello que no se parezca a Cristo y que realmente nos haga aborrecer el pecado, nos haga aborrecer las cosas de este mundo, aquellas cosas que nos desvían de su propósito, de su voluntad. Gracias le doy, Señor, por este tiempo y por su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Voy a dejar este lugar.